El presidente Boric envió este martes sus respuestas a la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. A través de un escrito, el mandatario dijo que su rol en el proceso de adquisición del inmueble fue acotado y que no tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para materializar esta compraventa. Hablamos de este y otros temas. Ya estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, presidente de esta comisión investigadora. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Nicolás. ¿Por qué usted califica de insuficiente la respuesta del presidente Boric y no ajustada a la realidad durante la mañana? A ver, Nicolás, primero porque le mandamos un set de preguntas bastante amplio, del cual el presidente, yo creo que más del 90% de las preguntas no las contestó, sino que hizo una generalidad de los hechos sin responder puntualmente las preguntas que le habían hecho distintos parlamentarios de la comisión investigadora. Eso es lo primero. Y lo segundo, se aleja de la realidad, Nicolás, porque primero dice que sus ministros y autoridades que participaron en esto han prestado toda la colaboración. Y yo por lo menos creo que eso está muy alejado de la realidad, primero porque funcionarios que participaron directamente en esto, como el señor Moreno o Bernardita Nazar, que llevaron a cabo este proceso y que supuestamente fueron advertidos de esta inhabilidad, renunciaron o fueron apartados de sus funciones, Nicolás, un par o tres, entre 2 y 4 días antes de ser citados o de ir a la comisión investigadora. Y eso obviamente revela de que el ánimo no era ir a la comisión investigadora, sino que evitar a todas costas esta instancia que de ser funcionarios habrían tenido la obligación de ir. Y por otro lado, Nicolás, tanto el ministro del Interior como el ministro de Bienes Nacionales, entre otros, estuvieron en la comisión y dijeron que el Congreso autorizó la compra de la casa del expresidente Allende, cuando eso está muy alejado de la realidad y es faltar a la verdad directamente, porque este Congreso no aprobó algo parecido, ni siquiera parecido a eso. Perdón, diputado, eso para entenderlo, y lo que hemos también preguntado tantas veces respecto a este tema. Eso se habla en términos de que el Congreso lo autorizó porque autorizó los recursos que estaban dispuestos en el proyecto de ley de presupuesto 2025, digamos. Sí, Nicolás, pero lo que ocurre es que en la comisión mixta se proyectó una diapositiva donde se hace una referencia a los proyectos que se van a financiar con la ley de presupuesto. Y ahí decía expresamente incremento casa de guardia vieja, que eran proyectos de inversión, no compra de vivienda, porque estaba en un subtítulo que no autorizaba a comprar ninguna vivienda. Por lo tanto, lo que hicieron después es cambiar eso de subtítulo. Es decir, que si los parlamentarios en vez de incremento hubiera dicho compra de casa del expresidente Allende, probablemente, Nicolás, al menos parte importante de los parlamentarios no hubieran aprobado una glosa cuando evidentemente lo que se buscaba era comprar la casa del expresidente Allende. Por lo tanto, se tuvo información a la vista que presentó el Ministerio de Hacienda muy distinta de la realidad, y por eso nosotros dijimos que se había engañado el Congreso. Algo muy parecido dice que a una información falsa que se entregó al Congreso en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Claro, porque Nicolás, si tú entregas una información y después no haces eso, sino que haces otra cosa y trasladas esa plata a otra glosa para poder proceder a una compra, es porque al Congreso le diste una información falsa o no fidedigna de acuerdo a lo que realmente se quería hacer para lograr una votación en determinado sentido. Y después, Nicolás, el presidente dice que está persiguiendo las responsabilidades dentro de los ministerios o dentro de los organismos encargados de este proceso, pero resulta que, incluso ayer lo dijo muy claramente la exministra Marcela Sandoval, de que acá hubo un desatino y desacierto evidente de parte del gobierno, pero resulta que esas responsabilidades que podrían caer en 17 personas que participaron directamente, abogados en este proceso, la verdad es que no hemos visto luces de aquello. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Esto se supo en enero, Ahora, Nicolás. De Entonces, hecho, una responsabilidad política inmediata fue la salida de la que usted menciona, entrevista aquí en TVN con Valentina Reyes, la ex ministra de Bienes Nacionales, la ministra Sandoval. Sí, totalmente, Nicolás, pero hay personas que participaron directamente de este proceso, mandos medios, abogados, que tenían la obligación de advertir esta situación. Entonces, las sospechas que hay, Nicolás, es de que el presidente, al parecer, no quiere remover a personas que participaron directamente en este proceso por su vínculo afectivo, personal, de simpatía, por ejemplo, con la jefa jurídica de las Express, que visó este documento, lo revisó, advirtió la inhabilidad e igualmente lo puso en el escritorio del presidente de la República. Nicolás, en cualquier trabajo del mundo, alguien que no tiene un mínimo de diligencia como ese es apartado de su cargo, pero pareciera ser que el gobierno tiene un estándar muy distinto para poder advertir o poder dimensionar lo que es ¿Diputado? tener un funcionario mínimamente diligente en relación a funciones mínimas que se le exigen. Cualquier abogado mínimamente diligente, Nicolás, hubiera advertido dicha inhabilidad del solo examen
del documento que tenían enfrente y sobre todo, a pesar de las evidentes advertencias que hubo en documentos oficiales que cursaron de ministerio en ministerio. Entonces, Nicolás, obviamente que si participaron 17 abogados, como dijo la exministra Sandoval, y solamente se le pide la renuncia a la ministra, quiere decir que hay algo evidente que se quiere ocultar o se quiere tapar para efectos de no ser efectiva, no haciendo efectiva esta responsabilidad. O sea, se le pidió la renuncia a otro funcionario, entre ellos, por ejemplo, la que fue la ministra de Defensa, parte directa. No se dijo que era por el tema de la casa, pero evidentemente la renuncia uno podría no pecar de ingenuo, digamos, fue en ese contexto. Qué bueno que mencione la entrevista que de aquí a TVN la ministra Sandoval, porque hay otro punto que quería preguntarle, y vuelvo de ahí al cuestionario. Dice, la parte vendedora debía declarar la inhabilidad. De alguna manera deja gran parte de la responsabilidad de toda esta polémica a la parte vendedora, que recordemos era la ex senadora hoy, Isabel Allende, y la ex ministra Maya Fernández. ¿Qué opinas de eso? A ver, hay responsabilidad de ambas partes, Nicolás. Cuando tú ves que el yerno de la ex senadora Allende participa directamente en esto como representante legal, se involucra en la negociación, es más, pide subir el precio de la vivienda, un familiar directo, para efectos de vender esta casa en un precio superior al que había decretado Bienes Nacionales, es porque hubo un involucramiento tal de que la familia claramente debía haberlo advertido, sobre todo cuando hubo ex autoridades atrás que llevan una larga trayectoria en política. Por lo tanto, es poco creíble, Nicolás, que esto no se haya sabido, sobre todo teniendo los antecedentes de la compra del Palacio Heidemann a cambio de obras de arte, una deuda de más de 560 millones de pesos que Serviu acepta que se le pague con obras de arte, es decir, algo nunca antes visto, sobre todo en un servicio del Serviu que tiene obviamente un giro muy distinto que hacerse cargo de obras de arte. Por lo tanto, esto revela, Nicolás, que hay un trato privilegiado, excepcional, que no tiene ningún otro chileno, pero que sí, de la cual ha gozado la familia Allende durante décadas en nuestro país, y obviamente que el corolario de esto es esta fallida compra en la cual funcionarios que tenían que tener un mínimo de diligencia o no advirtieron o lo advirtieron y se hicieron los lesos para efectos de que esta operación continuara, precisamente porque había un gusto personal del presidente y una obsesión para efectos que esta casa se comprara, cuando, Nicolás, lo que se debería haber hecho, si es que querían insistir en hacerse las casas de los expresidentes, es haberla declarado patrimonial. Si la declaraban patrimonial, el precio bajaba ostensiblemente y no necesitaban hacer toda esta operación que evidentemente pareciera ser que hicieron, como una suerte de indemnización para la familia Allende por la casa del expresidente, que además, Nicolás, ni siquiera tenía mobiliario dentro. Sí, no, yo entiendo. A ver, quiero quedarme en ese concepto. Una especie de indemnización a la familia Allende por parte del gobierno. Eso es parte de las conclusiones, y le hago la pregunta directamente, en la instancia de la comisión investigadora que se están llevando. ¿Usted ya tiene claridad con respecto a que aquí había una especie de indemnización a la familia Allende por parte del gobierno del presidente Boric? A ver, Nicolás, a todas luces hay claridad respecto a los testimonios que se han dado, que era, casi imposible no percatarse de una situación de esta magnitud, cuando quienes llevaban este proceso tuvieron todas las alertas posibles para haber detenido este proceso a tiempo. Minutas donde se les advertía, insistencias por parte de algunos funcionarios. Es decir, uno no se concibe que personas que estudiaron Derecho, son abogados y se hicieron cargo de este proceso, no hayan advertido o no le haya resultado sospechosa esta operación donde no solamente eran propietarias la exministra y la ex senadora, sino que además la ex senadora residía en la casa del expresidente Allende. Y por lo tanto aquí había un conflicto no solamente comunicacional, sino que jurídico y ético evidente, y por lo tanto parte de esas conclusiones que nosotros estamos determinando a propósito del funcionamiento de la comisión, claramente lo vamos a plasmar en el informe de las conclusiones que tenemos que despachar en los próximos días. Ahora, respecto al cuestionario, usted decía el 90% de las preguntas que se envió al presidente Boric no fueran contestadas para el mandatario. ¿Cuáles eran las preguntas que usted encontraba clave deberían haber sido respondidas por el presidente? A ver, primero la participación que tuvo si el presidente, por ejemplo, conversó con la familia Allende en algún momento, como supimos que que el señor Crispe hizo alusión a distintos llamados. Se reunió con la familia. ¿Qué instancias tuvo con el equipo asesor de presidencia que llevó a cabo este proceso? ¿Hubo algún tipo de instrucción directa a él, a su jefe de gabinete o jefe de asesores que llevaban a cabo este proceso? ¿Cuánta incidencia
tuvo los asesores en este proceso, cuántas reuniones mantuvo el presidente. La copia, pedimos también la copia de la distinta información a través de mail. Es decir, lo que queríamos saber es si es que hubo o hay evidencia respecto al que el presidente fue advertido de esta situación y no tomó las decisiones que tenía que tomar respecto a que esta operación tenía que detenerse inmediatamente. Y en ese sentido, obviamente que la jefa jurídica haya sabido de esta situación y no le haya advertido, a pesar de que trabaja a su lado, es su mano derecha, es poco creíble, y en relación a esos antecedentes nosotros pedíamos más precisión para efectos de que nos hiciera sentido, algo que a todas las luces es claramente difícil de creer, Nicolás. Diputado Andrés Longton, voy a otro tema. Lo estuvimos también informando hace un ratito aquí en Noticias 24. La Secretaría General de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados va a verificar y recuperar los antecedentes con respecto a la polémica licencias médicas, ya sea funcionarios de la Cámara, así como también parlamentarios. Con una diferencia, señalaba el diputado Castro, presidente de la Corporación, que sí se van a dar los nombres, hasta ahora por lo menos, de si efectivamente hay parlamentarios o parlamentarias, diputados o diputadas que hicieron mal uso de esas licencias. ¿Qué le parece este tema en particular? A mí me parece bien, Nicolás. El Congreso Nacional no puede estar excluido o ser una excepción respecto a la regla general que ha afectado a todas las instituciones de la administración del Estado, incluido el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, que también lo hizo. Creo que la Cámara de Diputados y sus parlamentarios, sobre todas las cosas, tienen que dar el ejemplo en ese sentido y revelar la información por la cual los mismos parlamentarios estamos haciendo propuestas para efectos de que no ocurra más y fortalecer las distintas instituciones, valorando el trabajo además de la Contraloría. Teniendo eso en consideración, Nicolás, me parece un mínimo de transparencia que tiene que dar sobre todas las cosas quienes tenemos cargos de representación popular como somos los diputados, y por lo tanto me parece bien que se avance en esa medida y que se haga obviamente en los tiempos que me imagino ya acordaron los comités. Ahora, ¿usted considera que es un mínimo de transparencia entregar los nombres de diputadas o diputados que, teniendo licencia médica, viajaron? Lo cual no hay una obligación, entiendo, legal a la corporación al respecto. No hay obligación legal, pero como se hizo en los órganos de administración del Estado, que esa información se reveló, creemos que lo mínimo es que los parlamentarios procedan de la misma manera. Pero no se han dado los nombres. O sea, uno ha ido conociendo los nombres porque hay una renuncia, hace el cruce, pero no... Si usted me pregunta a mí, yo creo que deben dar a conocerse los nombres. A ver, no hay razón, no hay justificación plausible para efectos de decir, mira, en este caso vamos a dar los nombres, y en el caso del Congreso Nacional, que está a cargo de hacer las leyes, de fiscalizar y representar a la ciudadanía, no lo vamos a hacer. Eso creo que es una mala señal y obviamente que generaría un efecto muy adverso y deterioraría la imagen del Congreso, que es precisamente lo que no podemos caer considerando el rol que nosotros tenemos y representamos en el país. ¿Le preocupa que sea, porque aquí son los funcionarios del Congreso más los parlamentarios, pero me quedo por los parlamentarios al ser usted diputado? ¿Le preocupa, diputado Longton, que hay un número considerable, lo voy a poner en ese término, de diputados o diputadas de manera transversal que hayan incurrido en esta práctica, que se determine finalmente, porque puede haber caso y caso, pero que se determine que cometieron una irregularidad? Sí, claramente que es preocupante. Esto ha afectado a todos los organismos de la administración del Estado y Poder Judicial, el Ministerio Público, y obviamente que no vamos a estar ausentes que hayan casos en ese sentido. Lo importante es que esos casos se traten de la misma manera, con la misma fiscalización y eventuales sanciones que se han tratado casos en los otros lugares de los cuales hemos conocido. Ahora, hay una que no diferencia. haya ningún tipo de excepción. Porque aquí una sanción que se ha dado en el aparato público es que si se determina que efectivamente hubo un uso irregular de la licencia por un viaje, esa persona tiene que ser desvinculada. Lo decía, por ejemplo, el presidente Boric. En el caso de los parlamentarios, eso no ocurre porque no hay una causal de despido, digamos, acá, para diputados, diputadas, senadores o senadoras también. Sí, es verdad, no hay una causal de destitución en esa línea. Y bueno, y hay que explorar las vías para efectos de que situaciones de esa envergadura tengan una sanción acorde a la infracción cometida, Nicolás. Obviamente que acá hay un tema también que tiene que ver con la Constitución y la ley,
que es necesario abordar a propósito de si es que sale a la luz algún caso de algún parlamentario que esté involucrado en dicha situación. Es algo que obviamente no podemos resolver ahora sí, en este en vivo, pero obviamente que si sale a la luz va a ser un debate que se va a dar para efectos de ver cuáles son las consecuencias más allá de las sanciones eventualmente administrativas o penales o a través de la Comisión de Ética. Creemos que obviamente... Y la sanción política, diputado, por ejemplo, yo no tengo idea y ojalá que no, digamos, pero ojalá que no haya ninguno. Si aquí evidentemente esperemos que no haya tanta basura. Pero si en un caso un diputado o una diputada de Renovación Nacional efectivamente es irregular lo que hizo en términos de licencia y el viaje, ¿debería, por ejemplo, ser expulsado del partido? Me estoy adelantando muchísimo, pero digo, ojalá que no pase. A ver, habría que ver la magnitud de la infracción, ¿no? Yo creo que de eso depende la suspensión de la militancia, la separación de la bancada. A ver, no me quiero poner en caso utópico, porque esto también depende de la directiva del partido el cual represento, pero creo que hay que dimensionar primero de qué tipo de infracción y la gravedad de la cual estamos abordando. Obviamente que si es una infracción grave, uno esperaría que también la sanción del partido sea acorde a esa infracción para precisamente dar el ejemplo respecto a situaciones que están ocurriendo en otros lados del país donde muchos funcionarios han sido despedidos o apartados de sus funciones precisamente por hacerse de recursos de mala manera a propósito de las licencias falsas o bien de licencias que no autorizaban a realizar salidas del país. Diputado Andrés Longton, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, diputado. Que esté bien. Gracias a ti. Buenas tardes, Nicolás. Hasta luego, buenas tardes.